Bueno, a mí me invitaron a dar una clase, por lo tanto voy a dar una clase, voy a dar algunas precisiones, algunas cuestiones, y después me parece más interesante el intercambio con ustedes. ¿Por qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Por qué se nos ocurrió evaluar? Bueno, la cuestión de la evaluación nosotros la sostenemos hace un poco más de 10 años. ¿Por qué? Porque entendemos que uno no puede tomar decisiones en política, en este caso sería política educativa, sin tener un diagnóstico preciso, sino uno da palos de ciego. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Uno necesita saber para poder tomar decisiones. Lo mismo que nos pasa cuando tenemos algún dolor y vamos al médico. Lo más posible es que el médico nos diga, bueno, hagas estos análisis y ahí nos dé un tratamiento. Muy difícil hacer un diagnóstico por teléfono. Bien, por supuesto, hemos creado una secretaría de evaluación que está a cargo de la doctora Elena Duro, y además tenemos en el Congreso, que ayer fuimos y lo defendimos, un proyecto para crear una agencia nacional de evaluación que sea autónoma del Ministerio. ¿Por qué autónoma? Porque para garantizar la total transparencia y honestidad de los datos, no basta con que uno tenga la intención, que nosotros la hemos tenido, sino tiene que ser independiente del ministro. ¿Sí? Si no, resulta que quien evalúa es una empleada mía o es una subordinada mía. Tiene que ser independiente. Lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires y lo queremos hacer acá en la Nación también. No he visto mucha oposición, creo que sí, depende cuánto sesione el Congreso este año, pero podría salir. ¿Por qué o cuáles son las razones de por qué evaluar? Primero, porque permite conocer la verdad y que la gente conozca la verdad. Garantizar exactamente eso, la transparencia y el acceso a la información de parte de todos, de parte de los decisores, de parte de quienes analizan y de parte del público en general. Hoy ustedes pueden ver en la página del Ministerio los resultados de la evaluación Aprender 2018. Después, bueno, hay que saber interpretar los datos y qué sé yo. La verdad que yo nunca la he visto en la página, no sé cuán amigablemente están puestos esos datos. Promover una cultura de tomar decisiones en base a evidencia, que ahí ustedes en la filmina lo van a ver absolutamente consustanciado con el punto 4. Obtenemos evidencia para formular políticas. Y por otro lado, que esto ha sido muy importante en las mejoras que hemos logrado, es devolverle a la escuela los resultados en forma de reportes y trabajarlos con cada escuela. Ahora bien, pasala. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos en la evaluación 2016? Que recuerden ustedes que la hicimos en octubre del 2016. Es decir, que los primeros datos los tuvimos en abril del año 2017. Primero, que 7 de cada 10 alumnos, o sea, no podían hacer operaciones, que terminaban el secundario, no podían hacer operaciones sencillas en matemática y que la mitad de ellos no comprendían textos. Es decir, se confirmaron nuestras sospechas, pero tuvimos datos certeros. Y la verdad que ni aún las sospechas más catastróficas nos señalaban, por ejemplo, eso que está ahí. El 14% de los estudiantes de nivel primario se encontraba por debajo del nivel básico, acá falta decir en lengua. En matemática estaba un poquito peor. A su vez, una vez que devolvimos esto, nos encontramos con que el 92% de los directivos dijeron que les había parecido muy interesante obtener un reporte con los resultados. Y el 82% de los directivos dijo haber trabajado con su equipo docente
mejoras en base a los reportes que les habíamos dado. Entonces, ahí tuvimos que tomar una decisión que fue muy importante para nosotros, que es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos primero? Teníamos lengua, teníamos matemática y teníamos que ponernos a la tarea. Decidimos, en primer lugar, poner todo el foco en lengua, en el aprendizaje de lengua. ¿Por qué? Porque cuando uno produce mejoras en el aprendizaje de lengua, por reflejo mejoran también las otras áreas de conocimiento. Es decir, si uno aprende a comprender textos, uno aprende a producir textos, mejora claramente en sociales, mejora en naturales y aún en matemática. Es muy difícil resolver un problema matemático si no entiendo el enunciado, ¿no? Es decir, claramente repercute en todas las áreas de conocimiento. Y el objetivo era formar estudiantes que pudieran comprender, que pudieran analizar, que pudieran ser críticos, que pudieran ser reflexivos, que a ustedes les parezca así increíble con todas estas palabras que parecen tan rimbombantes, es como aprendíamos. Uno aprendía a leer de esa forma, crítica y reflexivamente, ¿no? Pasa la filmina. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue la formación docente intensiva y enfocada en lengua con materiales específicos con el foco puesto en lengua. Ahí están las cifras, ¿no? Hubo las jornadas institucionales, 920.000 directivos y docentes. En esas jornadas institucionales no se trabajó solamente en lengua, mayoritariamente en lengua, pero no solamente en lengua. Ahora, en los ateneos didácticos, casi 250.000 directivos y docentes que compartieron experiencias, el foco estuvo puesto solamente en lengua, solamente en lengua. Los cursos virtuales y además el postítulo, que ya hicieron 7.000 directivos y que este año lo estamos replicando en lengua. O sea, nos enfocamos directamente en la enseñanza de la lengua. Otra de las cosas que nosotros advertimos, es decir, ahí hubo, en lo que dije antes, hubo una decisión. Tenemos un problema muy grave en matemática, un problema muy grave en lengua. ¿Qué hacemos primero en base a esta evidencia? Lengua. Ahora voy a contar después lo que hicimos en matemática. No es que nos quedamos en matemática y dijimos, ¿sí? Pero además, miren qué otra política surgió de acá. Tomamos, acá dice 3.000, en realidad fueron más, fueron alrededor de 3.500. Las escuelas que nosotros vimos que tenían el mayor índice de vulnerabilidad educativa y social. Educativa, básicamente, vimos tasas de sobreedad, tasas de abandono, repitencia, etc. Y vulnerabilidad social, la asignación universal por hijo y el contexto socioeconómico. ¿Y qué hicimos con esas escuelas Faro? Bueno, pusimos todo el poder del Estado en ellas, desde materiales, equipamiento, hasta formación situada y trabajo intensivo con sus directivos. Les voy a contar algo, que no sé si después está en alguna filmina, pero en este operativo Aprender que anunció el presidente, con las mejoras en lengua, las escuelas Faro tuvieron una mejora superior al promedio nacional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que están mejores que otras? No, no, quiere decir que en promedio mejoraron más. No que llegaron a decir, cuando el Estado se resuelve a tomar en sus manos la política educativa, porque algo que fue una decisión política tomada antes de saber los resultados de la primera evaluación, era que el Estado debía tomar de nuevo la capacidad de dictar las políticas educativas en Argentina, que hace muchas décadas
paulatinamente el Estado se había ido retirando y esto quedó en manos de distintas corporaciones. ¿Mm? No, la política educativa la tiene que dictar el Estado. Esa fue una decisión tomada desde el primer día. Entonces, con todo el poder del Estado, se demostró que estas escuelas que están en situación de vulnerabilidad pudieron vencer su contexto. Otro tipo de políticas tomadas a partir de las evaluaciones, ustedes saben que las evaluaciones, además de el instrumento censal, tiene a su vez un cuestionario para que contesten los chicos, las chicas, con diferentes preguntas que hacen, por ejemplo, al clima escolar. Trabajamos sobre el tema de la ESI, para saber si estaban dictando la ESI en sus escuelas, qué era lo que dictaban, qué les interesaba conocer. El tema de la cuestión que tiene que ver con lo digital, con el mundo tecnológico, qué les interesaba, cómo era su relación, si tenían relación con el mundo tecnológico, con qué tipo de dispositivos. Bueno, de ahí surgieron varias políticas públicas. En primer lugar, el aprender conectados, que estamos muy contentos porque obtuvimos una mención de la UNESCO por el programa. Hasta el año 2015 y 2016 teníamos lo que se llamaba Conectar Igualdad. Conectar Igualdad consistía en un plan que le daba a cada alumno del secundario una computadora, una notebook. Era un objeto, pero que no tenía un criterio pedagógico. O sea, te doy una computadora. En todo caso, y esta es mi posición, cuando elaboramos un programa desde el Ministerio de Educación de la Nación, tiene que tener lógica educativa, ¿no? Entonces, este puede haber sido un programa de desarrollo social que consiste en dar una computadora a cada chico de la Argentina, por ejemplo. Está bien, no lo discuto, pero si surge del Ministerio de Educación, tiene que tener lógica educativa. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que no había desarrollos educativos, no había conectividad en las escuelas. Entonces, y además, la computadora no es lo que uno tiene que dar, sino lo que tiene que dar es el acceso al siglo XXI. Imagínense ustedes, un chico que recibió una computadora cuando entró en primer año en el año 2015 y está en quinto año. Supongamos que esa computadora todavía exista, que no se la hayan robado, que no se haya roto, que no se la haya perdido, que no la esté usando el padre para otra cosa. ¿Cuántos programas de los que hoy usan ustedes creen que pueden correr en esa computadora? Si todo lo que ustedes tienen acá, esos celulares, las computadoras, todo, tiene algo que se llama obsolescencia programada. ¿Para qué? Para que vos te compres el celular el año que viene, porque el tuyo ya te quedó lento, viejo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos hacer de cada escuela un nodo tecnológico. Primero, conectividad. A fin de este año vamos a terminar de conectar al 60% de la matrícula de la República Argentina, alrededor de 6 millones de alumnos. Seguiremos conectando a partir del año que viene. Después, al tomar la escuela como un nodo tecnológico, entregar lo que llamamos las aulas virtuales, móviles. Para decirlo en criollo, es un carrito, ¿sí?, que tiene netbook, que tiene robótica, que tiene drones. Por supuesto, depende si es nivel inicial, si es primaria, si es secundaria, si la secundaria es técnica. En secundarias técnicas estamos entregando realidad aumentada, que es una gran tecnología, para mí es el futuro de la educación, pero que todavía es muy cara. No solo es cara la máquina, sino que son caros los desarrollos y los contenidos, ¿no? Entonces, es
entrar en el mundo del siglo XXI, entrar en este mundo de la tecnología, es la conectividad, es el instrumento, pero también es el desarrollo educativo y la formación docente. Porque uno de los problemas que tenemos es que muchos profesores, muchos maestros, como yo, todavía le tenemos miedo a la tecnología. Pues yo les hablo así tan canchero de estas cosas, pero llegamos a una generación donde yo tengo 51 años y sé positivamente que los chicos de 18, 19 años a los que les doy en la facultad saben mucho más que yo de esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que vencer eso, pues si no nos quedamos. Educación sexual integral. Es una muy buena ley votada en el año 2006 que advertimos que primero hay algo que ya uno lo sabía porque eso implicaba adhesión de las provincias. Pocas se habían adherido. Pero además había otro tipo de problema. Faltaba más formación docente, faltaba más capacitación docente y faltaba una actitud muy proactiva del Estado para que esto se diera. Porque no nos olvidemos que cuando uno capacitaba a los docentes que iban a dar ESI, ¿no? Educación Sexual Integral, no estaba capacitando solo a un psicólogo, a una psicóloga o a un médico, tocaba a docentes de diferentes saberes. Y también hay que estar frente a alumnos para tratar temas que a uno no les son fáciles, y después saber que eso llega a casa mediatizado por un chico o una chica de 12 años. Y el otro día viene el papá enfurecido a la escuela para saber qué le dijo uno a su hija, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En muchos casos. Al año siguiente, yo profesor de historia, digo, bueno, educación sexual integral, ESI, ya está. Revolución Francesa, ¿no? Entonces, se trabajó mucho, triplicamos el presupuesto en formación docente y además pudimos, en el Consejo Federal, trabajando con todos los ministros del país, votar la resolución 340 del año pasado, del 18, que también está publicada en nuestra página, donde establecimos cuáles son los contenidos para cada nivel y que esto fuese un espacio curricular. Hasta ahí llegamos, que es un espacio curricular lo que cada provincia defina. Puede ser 1 hora por semana, puede ser todos los días, puede ser una jornada mensual, pero es un espacio curricular. Tiene que estar en la currícula. Y eso también lo hicimos a partir de esto. Bien, yo les decía que no solamente habíamos trabajado en lengua. En lengua empezamos, teníamos todo para empezar rápidamente y así lo hicimos. Matemática era un poco más complejo. Entonces comenzamos por estudiar los casos de éxito, es decir, aquellos países que habían tenido éxito en la enseñanza de la matemática. Y entonces trabajamos con expertos de Singapur, trabajamos con expertos de Francia. Francia es quien occidentaliza el método Singapur, con expertos de Italia, de Canadá, de México, de Chile. México todavía no está en los primeros lugares de las evaluaciones PISA, pero ha tenido una mejora sostenible en los últimos años en la enseñanza de la matemática. Entonces, trabajamos con ellos, pero además trabajamos con expertos matemáticos y pedagogos de la matemática de cada provincia de la República Argentina y con nuestras academias y con las Olimpiadas de Matemática. Y así surgió el Plan Aprender Matemática, que es una forma diferente de enseñar matemática que comenzó este año. Ya nosotros capacitamos 650 formadores que a su vez están yendo a las provincias y están capacitando a docentes. Empezamos en 5.000 escuelas primarias y 5.000 escuelas secundarias sobre un universo de 50 y pico mil escuelas, ¿no? Es decir, ¿por qué?
porque teníamos que empezar en determinados años, en determinados grados. Digo, no tenía sentido, por ejemplo, empezar este programa con chicos que estaban en quinto año y que venían con 12 o 13 años de enseñanza de una manera. Pero el objetivo es llegar, por supuesto, a todas las escuelas. Nosotros decimos matemática para la vida, es decir, para tu vida, para tu trabajo, para la universidad. Sacás la matemática del pizarrón y la llevás a la vida. Yo no soy un matemático, y de hecho les cuento que me la llevé todos los años. ¿No? No, sí, claro. Yo no amé las matemáticas. Sin embargo, me di cuenta que para aquellas cosas que sí me interesan, puedo calcular rápidamente. Puedo hacer operaciones matemáticas solo para lo que me interesa o me divierte. Pero ¿cómo aprendimos matemática nosotros? Lo aprendimos con fórmulas. Fíjense, yo les acabo de confesar que me la llevé todos los años en el secundario. Sin embargo, en la primaria yo era muy buen alumno de matemática. ¿Qué aprende uno en primaria? Aprendés cosas que se relacionan con tu vida cotidiana. Entonces un día aprendés fracciones. Y ahí te das cuenta que es mejor que te den medio kilo de bizcochito que te den un cuarto, porque es más. Aprendés proporciones y te das cuenta que si le metés medio litro de agua al jugo va a ser más dulce que si le metés un litro, ¿no? Y aprendemos la regla de 3 simple. Entonces quiero ir a comprar facturas, quiero comprar 4. ¿Cuánto vale la docena? Hago una operación o sea, son todas cosas que se relacionan con nosotros. Cuando uno entra a la escuela secundaria, aparecen las fórmulas abstractas en un pizarrón. Yo, por ejemplo, he aprobado siempre, pues si no, no sería ministro de Educación, no hubiera estado en la universidad, ¿no? Ahora, he aprobado y de hecho les cuento una cosa, a mí no me podía enseñar ni ayudar el compañero que se sacaba 10, porque tampoco lo entendía mucho. Yo tenía que, me enseñaba el que se sacaba 6, 7, me decía, mira, esto viene por acá, más o menos. Y con mucho esfuerzo aprobaba. Ahora, yo nunca entendí para qué sirven los 5 casos factoreo. No tengo ni idea para qué sirve una integral, una derivada, un límite. No sé para qué se aplican. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, los tuve que aprobar, lo aprendí. Es más, yo llegué a aprender no sé cuántas decenas de fórmulas de memoria porque no sabía despejarlas. Pues sí tengo buena memoria. ¿No? No me sirvió para nada. Entonces, una de las cosas que fundamentan este programa, ya después si quieren en las preguntas les cuento más, pero a mí me apasiona porque me apasiona pensar que si esto sale bien, alguien como yo que nunca entendió matemáticas puede revolucionar la enseñanza de las matemáticas. Una paradoja extrañísima. Pero una de las cosas que nosotros vimos es que menos es más. ¿Por qué? Porque los programas de matemática se han ido emparchando y agregando cosas a través de los años, pero nadie decía, bueno, ¿con qué criterio lo estamos haciendo? Entonces, me recuerdo una reunión con 2 expertos extranjeros que miran todo el programa, toda la primaria, toda la secundaria, y se quedan asombrados y dicen, pero esto es increíble, ¿para qué nos necesitan? Todo esto sabe una persona que termina la escuela media acá, porque muchas de estas cosas nosotros tenemos en la universidad. No, le digo, el problema es que esto es mentira. O sea, llegamos más o menos hasta lo que acá dice, segundo año, quizá la mitad de tercer año. Entonces menos es más. Ustedes tienen que elegir cuáles son los contenidos que necesita una persona para recibirse en la escuela media, y esos conceptos tienen que ser profundísimos, muy, muy profundos. Y otra de las lógicas que tiene este plan, aprender matemática, que es con materiales, con cosas concretas, etcétera, es que vamos a favorecer el pensamiento lateral, que es fantástico, y que en la forma en la que yo aprendí matemática estaba absolutamente inhibido, porque si uno no hacía el problema con la fórmula que enseñaba el profesor, estaba mal. Si yo ahora les dijese a ustedes, calculemos tal cosa, y después les pregunto cómo lo hicieron, seguramente encontraríamos muchas maneras de hacerlo, ¿no? Bueno, la cuestión es que antes se inhibía. No, yo llego así porque... No. Esa es la fórmula.
Está mal la fórmula, directamente ni te corrijo el ejercicio, aunque el resultado esté bien. Está mal la fórmula, ¿no? Entonces, bueno, este plan ya lo comenzamos a implementar. ¿Mm? Y esto también tuvo que ver claramente con la evaluación. Bueno, estos son datos de la última evaluación que, digamos, como muy importante, hemos aumentado la cantidad de escuelas y la cantidad de estudiantes. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque como ustedes recordarán, cuando iniciamos la primera evaluación tuvimos una fuerte oposición sindical, paros en muchas provincias, etcétera, etcétera, lo cual dificultaba, porque además uno pone un día y realmente hay un esfuerzo logístico muy importante, porque las cajas tienen que llegar ese día, porque si llegan una semana antes podemos pensar que alguien las distribuye. Entonces, la verdad que para nosotros esto es muy, muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque creemos que ya está instalada la idea de la evaluación, la cultura de la evaluación. Y además, porque esa cultura de la evaluación, que ya está instalada y que sirve para mejorar, rompió un montón de mitos. Cuando empezamos, y vos, Claudia, seguro que te acordás de esto, ¿qué decían de la evaluación los que no la querían? Decían que iba a servir, ¿para qué? Para echar docentes, para bajar el sueldo a docentes, ¿no? Para crear rankings. Todo eso, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Sirvió para mejorar. Bueno, acá terminó. No, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo ahora? Tenemos que seguir evaluando. Nosotros lo que tenemos que ir haciendo es ir viendo, a medida que pasa el tiempo, digo ya como política de Estado, cuáles son los intervalos lógicos en los que evaluar. Primera, en el 2016 evaluamos primaria, secundaria en determinadas materias. Al año siguiente hicimos lo mismo. Ahora lo hacemos cada 2 años, es decir, un año va a tocar primaria y un año secundaria. ¿Por qué? Porque estas primeras 2 evaluaciones fueron lo que se llaman evaluaciones de control. ¿Qué quiere decir? Que si una daba muy distinta de la otra, una de las 2 estaba mal hecha. Bueno, eso no pasó. Entonces, ahora hemos dispuesto a hacer cada 2 años. ¿Por qué? Porque como se les entregan reportes a las escuelas y las escuelas trabajan en mejoras con esos reportes, hacerla anualmente es muy frustrante para la escuela. Se tomó, imagínense esta, en octubre del año pasado. Le estamos entregando los reportes ahora, hasta que la escuela los lee, los internaliza, se reúne con sus equipos pedagógicos, planea las mejoras, pasan unos meses. Todavía no terminan de asimilar eso, les tomamos otra evaluación. ¿Cómo les va a dar? Igual que la del año anterior. Entonces es muy frustrante. Las escuelas necesitan internalizar la información, programar mejoras y llevarlas a cabo. No las dejamos, las asfixiamos. Pues otra cosa muy importante con respecto a la evaluación es la transparencia y difusión de los datos. Ahí nosotros, ustedes lo han escuchado al presidente, nosotros vamos a mandar una reforma a la actual ley por lo siguiente. Nosotros creemos que los datos deben llegar a los padres sin que los padres los pidan. Los pidan. O sea, hoy cualquier papá, cualquier mamá puede ir al colegio y decir, quiero que me muestren la evaluación a aprender, como dio en nuestra escuela, la escuela que mando a mi hijo. La verdad que yo no conozco, la verdad sí conozco un amigo mío que tiene alguna patología de ansiedad y qué sé yo, y lo hace, ¿no? Pero la realidad es que nadie lo hace, o muy poca gente lo hace. Y además, repito, estos informes en general están hechos para gente que sabe leerlos, ¿no? Yo, mi subsecretario de Administración es una persona muy competente, que trabaja conmigo hace como 8 o 9 años, y los primeros 2 o 3 años yo le decía, pero Javier, a ver, traducime, porque esto lo saben ustedes, los que hacen recursos humanos, los que hacen números, los contadores, traducime esto, hacémelo en un formato que yo lo pueda ganar para vos que estudiaste esto, yo estudié otra cosa.
Bueno, lo que nosotros estamos promoviendo es que haya como una especie de boletín del aprender que vaya para los padres con un formato amigable donde a los padres no se les dificulte entender cómo está la escuela de su hijo, no la escuela del vecino. Y la oposición a esto, de que esto va a estigmatizar, miren, la verdad no estigmatiza. La verdad puede doler, pero se puede cambiar. Pero nosotros necesitamos que los papás sepan cómo dio. Y por el tema ese se va a hacer un ranking, eso es una locura, porque los rankings se hacen en los sistemas de elección libre de escuela, que acá no hay, digamos, vinculadas a algunas cuestiones que hace más o menos 20 años, quizás un poquito más, tenían que ver con el subsidio a la demanda en vez de la oferta educativa, voucher, escuelas charter, etcétera, una discusión que ya ha perdido todo entusiasmo en los círculos intelectuales y políticos. Sí, pero eso se hacía para eso, entonces yo podía elegir, yo tenía un voucher para llevar a mi hijo a una escuela, entonces si me daban el ranking trataba de ir a la primera. Acá no es así, con lo cual acá es ridículo esa comparación, pero sí que los padres sepan cómo le ha ido a la escuela de sus hijos, porque la verdad sirve para ser interpelados, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Durante 2 años yo tuve a los medios preguntándome, y bueno, ¿y cuándo van a mejorar? ¿Y cuándo van a mejorar? Porque los resultados daban mal, pero estábamos haciendo todo esto que les dije. Ahora, digamos, en esta evaluación, en primaria, logramos, en base a esa capacitación y a esas acciones que les dijimos, que el 75% de los chicos estén en nivel satisfactorio y alto. Y del nivel más bajo, sacamos al 7.4% de los chicos. Es decir, no solo se logró una mejora, sino que se achicó la brecha. Porque uno puede elegir tratar de mejorar y agrandar la brecha. Digo, agarra las instituciones que están mejores, mejoran, pero se agranda la brecha. No. Pero la verdad es que, y también mostramos que en matemática todavía no tenemos resultados porque recién este año, después de 1 año y medio de estar armando el plan, estamos lanzando el plan. Es decir, para un funcionario público, en definitiva, si ustedes quieren, entre comillas, es un incordio la evaluación, porque nos interpela a nosotros. Bueno, los supervisores, los directivos de las escuelas también son funcionarios públicos. Entonces nos tiene que interpelar a todos, ¿sí? Serrat dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No, la verdad tiene remedio cuando la verdad es mala, cuando la verdad nos duele. Digo, y lo que tenemos es que seguir trabajando y seguir teniendo datos que nos permitan tomar decisiones en base a evidencia. Y, además, comprometer cada vez más, no solo a los directivos, no solo a los docentes, sino comprometer cada vez más a las familias. ¿Sí? Los políticos que nos dedicamos a la educación y que gestionamos la educación, nuestros esfuerzos están apuntados a las familias, a los chicos y a las chicas, a que ellos tengan oportunidades en la vida, puedan adquirir conocimientos significativos, valores, hábitos, que cuando terminen la escuela les permitan tener autonomía y libertad para elegir lo que quieran ser en la vida. Esa es la misión nuestra. Bueno, y esto es lo que hace la evaluación como insumo crítico para el diseño de políticas públicas. Gran título. Hasta acá, 29 minutos.